Comenzamos por el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sigan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Todos, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oramos al Señor. Padre celestial, Señor Jesús, te damos gracias por tener, Padre celestial, tu palabra, tu revelación divina y maravillosa para nuestras vidas, Señor. Envía tu palabra que corra y sea glorificada. Tu Espíritu Santo ilumine cada mente, Señor. Podamos entender cada día mejor este plan glorioso de salvación. En el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos, y continuamos. Bendito el Señor. Atentos todos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Atentos todos. Estamos hablando el tema de esa palabra que dice tanto la Biblia: los gentiles. Amén. Los gentiles. Recordaba yo que no sé, en el capítulo 10 de San Mateo, bájamelo un poquito ahí, hermano, que le baje un poquitico, que está como con un sonidito ahí. Escuche, capítulo 10 de San Mateo, cuando el Señor llama a sus 12 apóstoles y les encomienda para predicar el reino de Dios, Él le dice: por casa de gentiles, de samaritanos no entréis, ni por camino de gentiles vayáis. Ahí está, ustedes lo han leído, ¿verdad? Está diciendo que los gentiles para ellos no era en el momento. La promesa del evangelio sí estaba en la promesa que se le dio a Abraham, pero en el momento Dios estaba interesado de restaurarle el reino a Israel, porque Israel había perdido el reino de Dios. Rechazaron a los profetas, rechazaron la promesa, y luego perdieron el reinado, de tal manera que quedaron en unos reyes pero sin Dios. Es decir, Dios no estaba reinando en Israel. Por eso hay una historia muy larga a referirla. Aquí la oímos de los labios del hermano Eliseo Duarte, todo ese itinerario de fracasos, de invasiones a Israel hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aparece y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, estaba anunciando que Él quería venir a restaurarle el reino a Israel. Ellos rechazaron al Rey. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y es el Rey de Israel. Como dijeron los magos que venían desde el oriente: ¿dónde está el Rey que ha nacido? Venía desde el oriente, guiado por una estrella que mostró el nacimiento del niño Jesús. Pero ese niño Jesús, según la Biblia y según los profetas, dice que ese niño Jesús era el Señor. Los ángeles lo dijeron: os damos nuevas
de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. La palabra Cristo es griega, pero en hebreo es Mesías. Vino el Mesías, el Señor. Amén. Y estaba acabadito de nacer y era el Señor. Isaías había dicho en su capítulo 6, versículo 9: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, atributos del nombre, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, el niño, Padre eterno, amén, y príncipe de paz. Por eso dice el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese rey, ese Mesías, es que Israel rechazó. No lo quisieron. Y claro, aquel que rechaza a Dios, Dios no lo busca. Porque el que necesita es la persona, no Dios. Amén. Así que cuando a usted, amigo y amiga, le hablen de Cristo, recíbalo, porque es una gracia maravillosa que se le está ofreciendo. Y usted, hermano, y yo, que estamos aquí bajo la gracia de Dios, vamos a acogernos cada día más a esa gracia. Vamos a caminar mejor con el Señor. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, hablando de esto, él dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿han oído? Antes bien. Si él pregunta: ¿Israel ha oído este mensaje? Dice: ¿han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está citando el Salmo 19. Recuerda que dice: no hay voz, no hay palabra, ni es oída su voz. Porque el sol, cuando sale de su tálamo como un novio y recorre todo el espacio, la luna y las estrellas, el espacio, todo está gritando sin que se oiga la voz: hay un creador de este universo. Amén, gloria al nombre del Señor. Por eso pregunta el apóstol: ¿no ha conocido esto Israel? ¿No han oído? Antes bien. Entonces cita: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré. ¿A quién le dijo así? A los israelitas. Dios a través de Moisés: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oiga, porque el único pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Amén. Los demás eran gentiles, naciones en tinieblas espirituales, adorando ídolos, practicando toda clase de pecado. No conocían al Dios vivo, hasta adoraban imágenes de reptiles, cuadrúpedos, aves, de todo, lejos de Dios. Pero entonces le dice el Señor a los israelitas, porque estaban rechazando al Señor, dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Cuál era ese pueblo insensato? Las naciones gentiles. Entre ellas estamos nosotros. Amén, gloria a Dios. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. ¿Quién eran esos que no le buscaban? Los gentiles. Amén. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dice: bueno, aquí les estoy ofreciendo al pueblo que escogí mi reino sobre ellos, mi voluntad, mi bendición,
los pactos, la promesa. Y dicen, no queremos eso. Entonces aquel pueblo rebelde, insensato, en tinieblas, ellos comienzan a decir, no, es que hay un Dios aparte de este que adoramos nosotros. Hay un Dios vivo del cielo. Queremos ver. Entonces comienzan a buscar. Porque los magos del oriente, ellos no eran israelitas, eran de naciones, gentiles, pero eran estudiosos. Y comprendieron que había alguien que iba a nacer, que era el Salvador del mundo. Amén. Cuando llegaron los magos a Jerusalén, ¿qué dice la Biblia? Cuando ellos dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y dice que toda Jerusalén se turbó. Estaban subyugados por los romanos. Eran una provincia romana, con gobernador romano, pagando tributos a Roma, totalmente desbaratados en cuanto a pueblo de Dios o como rey. Amén. Esa era la condición. Pero el Señor viene con ese amor tan grande a restaurarlos. Amén. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje para Israel. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio en ese momento no era el Evangelio de la gracia, sino el Evangelio del reino, el anuncio del reino. Pero en ese reino de Dios también estaba incluido el tiempo de la gracia, que salvaría tanto a israelitas como a gentiles por la gracia de Dios. Amén. Ellos lo rechazaron. Vamos a recordar algunos instantes que está escrito cómo rechazaron al Señor como Mesías. Usted lee el libro de San Mateo y se va a dar cuenta cómo lo rechazaron. Dice que en cierta ocasión que él echó fuera un demonio a un muchacho mudo, ciego y sordo, así dice la Biblia. Echó fuera el demonio. Entonces, ¿qué dijeron los israelitas? Este echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús les dijo, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, entonces ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Porque había algunos de ellos que echaban fuera demonios también, en el nombre de Jehová. Entonces yo echo fuera a los demonios, dicen ustedes, por Belcebú. Y sus hijos, ¿por quiénes los echan? Así que ellos serán vuestros jueces. Porque ellos saben que no se puede echar. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Amén. Ahí lo rechazaron. Y por eso él le dice, el que pecare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Por qué será? Porque el Hijo del Hombre, la gente, no todo el mundo tiene la revelación quién es el Hijo de Dios, que es Dios mismo manifestado en carne. Así que si alguien blasfema es por ignorancia. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ellos cometieron ese pecado. Lo rechazaron tanto. Oye, yo estaba leyendo sobre eso y hermano, me quedé asombrado. Bueno, tanto que uno lee la Biblia, pero cada día que la lee va descubriendo cosas maravillosas. ¿Sabe qué noté yo en estos días? Dice, y se unieron el pueblo de Israel y los gentiles. Mire que para los israelitas los gentiles eran abominables. No se reunían con ellos para nada, pero para crucificar al Señor Jesucristo sí se unieron con los gentiles. ¿Qué tal, no? Se reunieron con ellos y lo llevaron hasta la muerte. Porque Roma invadió a Israel y era una provincia romana. Todos los soldados, todos los capitanes, el gobernador, todo era de Roma, todos eran gentiles. Y preferían mejor. Y cuando Poncio Pilato se asomó ya al balcón y dice, aquí está Jesús, amén, y aquí está Barrabás. ¿Quién es Jesús? Había dicho que él es el rey de Israel. Ahí estaba presente el rey. Y este era un malhechor, preso por diferentes delitos. Porque
Una vez en el año soltaban un preso, el que el pueblo pidiera. Entonces dice Pilato, este es el momento que van a pedir a Jesús. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Suéltanos a Barrabás. Y Jesús se ha crucificado. Como que no lo rechazaron, ¿no? Hermano, terrible. Por eso es que dice el apóstol Pablo, Moisés dijo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré. E Isaías resueltamente dice, fui hallado de los que no me buscaban. Gracias al Señor, porque lo hemos hallado nosotros. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Por eso cuando se presentaron gentiles, estando Jesús predicando, es decir, con su ministerio, todo gentil que se acercó no lo menospreció, lo aceptó. Hubo una mujer que le dijo, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús, cumpliendo lo del momento, no sé, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, he venido a restaurar el reino de Dios en Israel, así que no es el momento de los gentiles. Y por eso le dice, no puedo tomar el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. Pero era una gentil que sabía que él era el Señor. Sí, Señor, así es como tú dices. Pero también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. Amén, amén. ¿Qué le dijo Jesucristo? Mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como has creído. Y su hija fue libertada en el momento. Amén. Esta mañana hablábamos de Cornelio, el centurión italiano, que orando, porque era un hombre que dice era justo y temeroso de Dios, pero era un gentil, no era salvo. Necesitaba conocer a Jesucristo como Salvador. Aparece el ángel y le dice, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas también, tus ofrendas, Dios las tiene en su memoria, pero manda a buscar a un hombre que se llama Pedro, el cual te dirá palabras por las cuales podrás ser salvo. Pero el apóstol Pedro era un hombre bien nacido en Israel, un judío de pura cepa. Y cuando le dice el Señor a través de la visión, le dice, Pedro, mata y come. Y ahí venía cuadrúpedos, reptiles, todo lo que era inmundo venía ahí. Y Pedro dice, Señor, no, jamás cosa inmunda ha entrado en mis labios. Le dice la voz, lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni inmundo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, murió también por los gentiles, llevando nuestros pecados, llevando nuestra culpabilidad. Dice, ahora no vas a seguir, que no vas a ir a los gentiles, porque ahora yo quiero que vayas a la casa de Cornelio. Y Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio, todavía un poco con tinieblas todavía, se postró ante el apóstol Pedro para adorarlo. Por eso es que los que adoran a los hombres muertos o vivos están mal, porque el único que se debe adorar es al Dios vivo y todopoderoso. El apóstol Pedro dice, levántate, porque yo mismo también soy hombre. También le pasó al apóstol Pablo con Silas, cuando las puertas de la cárcel se abrieron, ellos salieron y los vieron y dice, estos son dioses. Y comenzaron a buscar una cantidad de elementos para ofrecerles sacrificio y adorarlos. Y ellos en medio de la multitud gritaban y decían, esto no lo hagan, porque nosotros somos hombres iguales a ustedes. Adoren al Dios del cielo, amén. Ellos gritaron todo esto. Amén, amén. Algunos dicen, escuchaba yo en estos días a alguien que decía, los protestantes nos acusan a nosotros porque tenemos imágenes.
Y comenzó a citar la Biblia, de las imágenes que hay en la Biblia. Lo que pasa es que se les olvidó una palabrita que dice allí: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las adorarás. Porque imagen sí había, pero no para adorarlas. Los ángeles como representación, pero ninguno estaba adorando a esos ángeles. Amén. Porque hay uno solo que es el que se debe adorar y a quien se debe dirigir el ser humano. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora, porque quiero leerles aquí en el capítulo 11 algo muy interesante. Capítulo 11 de Romanos. Aquí hablando de esto de los gentiles, entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice en el versículo 25. Amén, amén, gloria al Señor. Dice aquí entonces la palabra de la siguiente manera: pero no quiero, hermanos, se está refiriendo a los israelitas. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. También había ya gentiles que estaban en la iglesia, también se está dirigiendo a ellos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque dice endurecimiento en parte de Israel, porque miremos, hasta este momento hemos visto que Israel rechazó al Señor de una manera terrible en varias ocasiones, pero dentro de ese pueblo rebelde había un remanente. ¿Recuerdan? Había un remanente que sí vivía por fe. Amén. Y que amaban al Señor. Por eso el apóstol cita a Elías. Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, del rey Acab, se esconde en una cueva y le aparece el Señor y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dice: bueno, huyo de Jezabel. A todos tus profetas han dado muerte, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le dice: yo me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. O sea que dentro de ese pueblo rebelde que rechazó al Señor, había unos pocos, un remanente que andaba por fe, que caminaba en la gracia de Dios. Esos se salvaron en el Antiguo Testamento, se salvaron, porque dependían de la promesa que Dios le dio a Abraham: en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí lo cita, pero lo que me llama bastante la atención es que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Quiere decir que no todo, sino que había un grupo pequeño que creía. Amén. Y dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tiempo marcado por Dios en que tiene la puerta abierta para los gentiles. Él es el que sabe cuántos son, ¿no? Uno no sabe. Hermanos y hermanas y amigos que están acá, van más de 2000 años predicando el evangelio de Jesucristo a los gentiles, y millones han creído en esos más de 20 siglos. Amén. Y aquí estamos nosotros en el presente, firmes en pie, creyendo en Jesucristo, sirviendo a Jesucristo. Amén. Por todo el mundo hay creyentes en este momento, pero los israelitas ya no como nación ni como reino, sino israelitas individualmente también han creído y hacen parte de la iglesia. Amén. Pero dice aquí el apóstol que ese endurecimiento de Israel en parte, dice que es hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Dónde van a entrar? Al pueblo de Dios.
de la gracia. Vea, si la gente supiera, cuando se le predica a Jesucristo, supiera esto, por eso hay que predicarlo. Hermanos y hermanas y amigos, este tiempo de gracia que van más de 2000 años, estamos en el siglo XXI, amén, 2018, dice la Biblia claramente que se va a terminar. Porque ¿qué es lo que hizo Dios? Dice, bueno, este es mi pueblo Israel, a quien he venido a restaurar el reino, para reinar en ellos, para ser su Dios. Pero también tengo otras ovejas, dijo Jesucristo, ¿recuerdan? En el capítulo 10 de San Juan, tengo otras ovejas que no son de este redil. Amén. Que eran esos gentiles que esperaban la gracia de Dios. Pero aquí está dando a entender que Dios se regresará a su pueblo Israel después que recoja pueblo, dice la Biblia, para su nombre de entre los gentiles. Este tiempo de la gracia, ese es el trabajo que está haciendo el Señor a través de la predicación del Evangelio. Por eso cuando Jesús ordena la predicación, San Marcos capítulo 16, San Mateo capítulo 28, San Lucas capítulo 24, en San Marcos dice, id por todo el mundo, ya no es a Israel nada más, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será perdonado, será condenado. Amén. Ahí lo está diciendo, a todo el mundo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que es judío, ¿no? En Samaria, una mezcla, que no pertenecían a Israel. Amén. ¿Y qué más? En toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son los de lo último de la tierra? Los gentiles. Amén. San Lucas 24, al final del capítulo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amigos y hermanos, amigas, hermanos y hermanas, ¿cómo se cerrará la puerta de la salvación para los gentiles? Eso es interesante. Se va a cerrar. Está abierta en este momento. Amén. Con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. La Biblia dice claramente que Jesucristo levantará su iglesia y se la llevará al cielo. Por eso es que estamos aquí, porque creemos eso. Amén. Porque el Señor mismo, primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oiga, eso va a suceder y nadie se va a dar cuenta aquí en la tierra, solo la iglesia. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué primero? ¿Primero que quién? Primero que los que no murieron en Cristo, no recibieron a Cristo como Salvador, ellos se levantarán 1000 años después para el juicio final, para cada cual recibir la sentencia por el pecado. Oiga, esto es serio. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos más lo creen? Pero ¿por qué? Siendo los creyentes igual que todos, seres humanos con pecado, con todo, ¿por qué a estos le dice que los llamará? Y cuando se levanten del sepulcro los muertos, dice que se levantarán con cuerpos incorruptibles para encontrarse con Él en el aire. Y los que estén vivos, los creyentes que estén vivos, de pronto algunos que están aquí pueden pasar por ese momento, porque nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Puede suceder
en cualquier momento. Ya los creyentes decimos, vivir en esta tierra, ya como que ya no podemos casi ni vivir aquí, porque está tan lleno de pecado, de mentira, de falsedad. Esto está lleno, y ay, pero ¿cómo hago? Entonces llega alguien y se emplea en una oficina y dice, bueno, ya sabes cómo es aquí. Aquí tienes que pasar plata por debajo. Si no, yo no puedo, porque bueno, entonces vete de aquí. Venga, testigo falso, diga esto. Es decir, esto está contaminado en gran manera. Así que el Señor dirá, hasta aquí, pueblo mío. Me los llevo de esta tierra. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya. Cuando el Señor levante la iglesia, ¿sabe qué comienza inmediatamente? Comienza el reinado del anticristo. Mire, se presentará el anticristo, ¿sabe cómo? Un hombre sabio, inteligente, ofreciendo cosas importantes. Listo, paz en toda la tierra, todo arreglado. Entonces él dirá, bueno, yo soy Dios, yo soy Cristo. Qué triste que la gente, después que se le predicó al verdadero Jesucristo, más de 2000 años, cuando el anticristo aparezca, le crean enseguida. Pero ¿quién es el anticristo? El diablo manifestado en carne. Porque ese es el misterio de la iniquidad. Pero Jesucristo es Dios manifestado en carne. Alabanzas al Señor. El misterio de la piedad. Y el apóstol Pablo dice, el anticristo, el inicuo, cuyo advenimiento, si quieren anoten la escritura, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Dice, se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vendrá haciendo milagros. La gente le gustan mucho los milagros. Milagros falsos, porque el único que hace milagros verdaderos es Jesucristo. Hará milagros la gente. Aquí está claro. El anticristo no le va a decir, tienes que apartarte del pecado. No le va a decir eso. Así como está, yo soy Dios, adórame. Dice la Biblia que Dios permitirá eso. Oiga, da tristeza y da dolor. Por eso, hermano, hay que seguir predicando. Vamos para las calles a predicar. Amén, porque no podemos ocultar esta verdad y este mensaje. Alabanzas al Señor. Él dice, este poder engañoso lo ha permitido Dios para que sean condenados los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay anticipaciones del anticristo ya por todas partes. Cualquiera que venga haciendo milagros, la gente lo sigue. Cualquiera que diga que Él es Dios en la tierra, la gente le cree. Amén. Porque todo es anticipación del anticristo. Entonces, esta puerta abierta para los gentiles, que somos nosotros, Jesucristo la va a cerrar con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando le apareció al apóstol Pablo, eso es en Apocalipsis capítulo 1, dice que le apareció el Hijo del Hombre, pero él no, dice parecido al Hijo del Hombre, pero su rostro brillaba como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus ojos como llama de fuego, una espada aguda salía de su boca, su voz era como estruendo de muchas aguas, sus pies como bronce bruñido, ceñido por la cintura con un cinto de oro. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, porque yo soy el que vivo y estuve muerto. Amén. El que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo soy el que abro y nadie cierra. Y soy el que cierro y nadie abre.
La puerta está abierta hoy. Qué maravilla, bendito el nombre del Señor. Gracias al Señor. El tiempo de los gentiles, dice, Israel está endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Él es el que dice, hasta aquí gentiles. Les he abierto la puerta por más de 2000 años, amén, pero hasta aquí. Ahora me vuelvo con mi pueblo Israel y se le revelará allá en Jerusalén. Y ese día, dice Dios, Zacarías capítulo 12, pondré en Israel espíritu de gracia y de oración. Llorarán como el que llora por el primogénito. Oiga, esa gente, yo me imagino, ¿no? Aquí está el Mesías que nunca habíamos conocido. Él era, Él es. Señor, perdónanos. Y yo, Señor, con esa misericordia tan grande, ese día dice, quitaré la iniquidad de Israel. Seré propicio a sus pecados. Ahí terminará. Pero entonces, en ese tiempo, el anticristo, es decir, en el tiempo de la tribulación, el anticristo estará reinando, engañando la gente. Hermano, qué triste eso. Yo creo que eso nos hace que salgamos a predicar. Porque todo aquel, si nosotros le hablamos a 100 personas en Santa Marta en un día, 100 evangelizamos y creyó uno solo, por ese solo valió la pena hacer el trabajo. Amén. Y el Señor nos está hablando, sigan, vayan. Para eso es que les he dado el poder del Espíritu Santo, para que prediquemos. Este año hay un gran plan de evangelismo. Amén. Estoy seguro en el nombre de Jesucristo que lo vamos a llevar a cabo. Amén. Alabanzas al Señor. La puerta está para cerrarse. Vayan colocándose de pies. Alabanzas a su glorioso nombre. Aquí está esa unción del Espíritu Santo. A ver, hermanos, ¿qué tienen preparado para que adoremos al Señor un momentico ya para despedir? Pero quisiera que de pronto alguna de las amigas o amigos que están acá diga, hombre, yo me voy a entregar a Jesucristo. Amén. Yo voy a entregarme a Cristo. Amén. Oiga.